¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Tesi Tips. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre la entrevista cualitativa. Me van a decir, o ya me dijeron algunos colegas, que por qué me salté a la entrevista cualitativa cuando estábamos apenas en el planteamiento del problema, ¿no? Lo cierto es que creo que es fundamental pensar en los instrumentos metodológicos para después llegar al planteamiento del problema. Ahorita les voy a ir contando por qué. Bueno, la entrevista cualitativa, pues déjenme decirles que es complicado hacer una entrevista porque las sociedades pues son cambiantes, ¿no? Entonces los instrumentos se vuelven complejos. Yo les quiero hacer un ejemplo. Imagínense una entrevista cualitativa. Hace tiempo ibas a entrevistar a un homosexual, ¿no? Y le haces un diagnóstico, ¿no? Una entrevista para entender la patología, porque era una persona que estaba enferma, era homosexual. Y ser homosexual, pues patológicamente había un problema ahí, ¿no? Pues se hacía de la entrevista tipo diagnóstica, ¿no? La psicología atendía a ese tipo de entrevistas, y como con el paso del tiempo, ese mismo actor homosexual, de pronto ya se le dice gay, y se empieza a hablar de que ya no es una persona enferma, ¿no? En el famoso manual de psiquiatría, resulta que ya no es una patología ser homosexual, sino que pues ahora es un derecho, ¿no? Y hay que respetar esas minorías. Y comienza el problema de la entrevista, cómo va cambiando la entrevista, cómo le entramos a una entrevista que aparentemente era de diagnóstico de una patología, y ahora vamos a hablar de una entrevista pues que tiene que ver con el reconocimiento de un derecho a la diversidad. Y después empiezan otros problemas más gruesos, ¿no? Que es atender la entrevista. Atender la entrevista ahora como también ponerse en los zapatos del otro y hacer un movimiento dentro de tu entrevista, de un posicionamiento, un situar en el centro una vida democrática dentro de un país que exige ciertos reconocimientos. Entonces, el investigador de pronto en la entrevista cualitativa se puede convertir también en un actor importante, ¿no? que empieza a actuar en la sociedad y que también interviene, ¿no? Ya no solo me interesa saber esa patología del enfermo que es homosexual, no, ahora quiero saber cuáles son los derechos, cómo se mueven, a qué injusticias están sucediendo, y esa misma entrevista va a funcionar para posteriormente situar en el centro esta problemática y poder ayudar políticamente en determinados países, ¿no? Entonces, como pasó en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Con los afroamericanos, fue muy interesante, hubo mucha investigación en estas áreas. Déjenme contarles también pues que la entrevista cualitativa, si buscáramos un precedente histórico, pues nos iríamos a 1886. Charles Booth hizo un libro, una investigación que se llama, se los voy a leer, Life and the Labor of the People in London. Esto es como las labores y la vida de la gente de Londres, ¿no? De las personas de Londres. Y él empezó a utilizar la entrevista cualitativa en su investigación, y fue muy interesante. Hizo se llama triangulación, otro saturación, pero hizo la combinación de encuestas, de entrevistas no estructuradas cualitativas y de observaciones etnográficas que fue registrando. Entonces podríamos decir que esta fue de las primeras entrevistas cualitativas que empezaron a manejarse en el campo, ¿no? Y bueno, después Du Bois, en 1985, ya se mete no solamente a hablar de estas poblaciones en Londres en general, sino se pone a hablar de la población
de raza negra en Filadelfia, ¿no? Entonces ya es un grupo minoritario y empieza a ver qué sucedió allí utilizando la entrevista cualitativa, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos da un antecedente de que la entrevista cualitativa no es algo sacado de la manga. Les van a decir algunos, ¿no?, de la ciencia cuantitativa, de este paradigma, pues que lo cualitativo de pronto tiene ciertas dudas, ¿no? Entonces, pueden citar ustedes estas investigaciones y van a poder fundamentar el hecho de que estén utilizando la entrevista cualitativa. Hay toda una historia. Les repito, es Life on the Lifeboat of the People in London, de Charles Wood, que es la vida de las labores en las personas de Londres, ¿no? Y Du Bois, pueden buscarlo, sus investigaciones sobre la población negra de Filadelfia, y ahí pueden empezar a tener un sustento histórico. Déjenme decirles pues que después de Du Bois hay una escuela muy fuerte que la van a encontrar en muchos libros de metodología, sobre todo los de educación. Hay un favorito ahí, Passandín se llama el libro, pero lo van a encontrar en múltiples libros de metodología, donde se habla de la escuela de Chicago. La escuela de Chicago se hizo famosa porque empezó a manejar la observación registrada, los documentos personales y las entrevistas no estructuradas, ¿no? Entonces, entrevistas cualitativas, y con estos tres elementos fueron creando pues todo un cúmulo de investigaciones que ustedes pueden revisar, porque es muy importante fundamentar su metodología en la historia, ¿no? Ya lo decía Thomas Kuhn hace algunos ayeres en su libro, ¿no?, de las revoluciones científicas. Pues al final estos son como historiadores de la ciencia, ¿no?, que van pasando por estos procesos, cómo van cambiando los paradigmas, y eso nos va ayudando. Eso también es un trabajo muy importante. Muy bien. Hubo una investigación que se hace famosa con las entrevistas. Voy a tocar un poquito las entrevistas cuantitativas. Es Paul Lazarsfeld y The American Soldier fue la investigación que realizó. Es una investigación cuantitativa basada pues en una entrevista pues de encuestas, ¿no?, de preguntas cerradas con opciones ya prediseñadas que no permiten al entrevistado tener que pues ofrecer un punto de vista, ¿no?, sino simplemente tiene que escoger entre estas opciones. Entonces, déjenme decirles pues que en este libro de The American Soldier, regresaban por ahí de estos soldados que fueron de la guerra del 45, regresan, ¿no?, en el 45. Empieza la tradición en la sociología de la entrevista cuantitativa, y fue muy llamativa pues porque la investigación cuantitativa, el instrumento como la entrevista estructurada, pues te permite crear gráficas, te permite crear una población, te permite generar muchos datos pues que son muy llamativos, y existe cierto control sobre esos datos que pues le llama la atención a muchos investigadores, y esto se volvió una super tradición durante décadas. Yo creo que hasta la fecha tenemos, aunque ya hay toda una trayectoria cualitativa, existen todavía muchos investigadores cuantitativos en esta área, ¿no? Y bueno, tanto fue así que Sorokin, uno de los investigadores de aquella época, son los 50, les decía los cuantofrenéticos. Los cuantofrenéticos eran estos investigadores pues, que estaban obsesionados con la entrevista estructurada, ¿no? Y Schrödinger les decía los mercanchinfles, nuestros investigadores, porque también la entrevista cuantitativa pues empezó a tener muchos de entrevista de mercado, de los negocios, ¿no? Entonces les decía los mercanchinfles. Entonces, bueno, dando este preámbulo, déjenme hablarles primero pues de la entrevista estructurada, que es una entrevista pues que no da mucho espacio
al entrevistado de opinar, de decir su punto de vista, de expresarse, de hablar mucho, sino simplemente son preguntas muy estructuradas que se tienen que hacer de manera idéntica a los demás entrevistados y que tienen pocas opciones para poder elegir entre una y otra, ¿no? Entonces, les comparto una anécdota. Cuando estudié empecé con la CID ahí en UNICACH, una maestría, pues me tocó compartir con agrónomos, con químicos, con licenciados en ciencias de la tierra. Era un grupo muy multidisciplinario. Les mando un saludo a todos mis compañeros de la maestría, sobre todo a Bertita, a Betty, a Levi, a Miguel, bueno, tantos con los que Sebastián, con los que estuve conviviendo, muy interesante porque, bueno, todos eran de diferentes perfiles. Y fuimos a hacer un diagnóstico a la cima de las cotorras. Y dentro de este diagnóstico, yo planteé la posibilidad de hacer entrevistas abiertas, ¿no? Entonces, al hacer las entrevistas abiertas, pues algunos químicos, me acuerdo de algunos en debates que teníamos, pues no le veían finalidad o utilidad o cientificidad social a la información que se genera de las entrevistas cualitativas, ¿no? Ellos más bien querían hacer una entrevista más cerrada, más estructurada, y era lo que ellos pensaban por su paradigma, su manera de pensar, su formación. Llegamos allí en una discusión alguna vez que dijeron que les parecía estúpido, ¿no? Y bueno, ¿para qué les seguimos ahí? El chiste es que costó mucho trabajo poder entender y poder reconocernos, ¿no? en los diferentes paradigmas. Trabajo multidisciplinario, al final yo aprendí mucho de ellos. Es interesantísimo cómo hacen ellos su trabajo y cómo fuimos compartiendo. Y también recuerdo pues, que algunas veces pues pedían datos pues que no eran tan necesarios, ¿no? Y iban a pedirle a don Juanchito que les contara la historia del camino, y pues ya había documentos históricos que avalaban eso. Entonces pues también como que no entendían muy bien cuál es la finalidad de una entrevista cualitativa. Entonces, bueno, no se deben de extrañar que hay un debate, que existen paradigmas y que los doctores y la misma academia, el lugar donde estén, pues tienen sus preferencias, y esto no debe de asustarnos. Por eso les doy el dato histórico de estos autores, ¿no? De Charles Bowles, por ejemplo, de Life from the Labor of the People in London. Busquen las investigaciones de la Escuela de Chicago para que puedan defenderse y decir, bueno, saben que ya existe toda una tradición académica de investigación sobre lo que yo estoy haciendo, y por eso me puedo fundamentar. La investigación cuantitativa en la entrevista cerrada, pues déjenme decirles que es una entrevista pues muy estructurada, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Dice aquí de los puntos que fui anotando, que cuando el investigador te pregunta, el que estás entrevistando te pregunta por qué o para qué le estás haciendo esas preguntas, no tienes que explicarle por qué de la investigación, no tienes que explicarles ese tipo de cosas. Lo que tienes que hacer es decir las palabras que te explicó tu supervisor, ¿no? Debe haber como un discurso que va a ser unificado para todas las personas que vas a entrevistar. Tú no les vas a decir a ciencia cierta para qué los estás entrevistando. No debes de cambiar el orden de las preguntas, no debes improvisar, eso no se debe de hacer. Cuando se está aplicando la entrevista estructurada, no debe de interrumpir otra persona. Debes estar seguro de que estás entrevistando y estás solamente con esta persona y nadie más se va a meter. No improvises y no dejes que la persona que estás entrevistando diga su punto de vista o su opinión, porque no nos interesa. Lo que interesa es que conteste la serie de reactivos, ¿no? Entonces, si se fijan, pues aquí también hay finalidades como ya diferentes con la entrevista cualitativa. El entrevistador debe ser muy sutil, porque no debe de sugerir respuestas. Muchas veces preguntamos de tal manera que queremos que nos digan
respondan una pregunta. O si nos contestan, no hacer cara así como, o como de molestia, porque también estamos transmitiéndole y estamos contaminando la entrevista. No interpretarle las preguntas, esto es como, leo la pregunta y digo, lo que quiero decir es esto no se hace en la entrevista estructurada, pues porque no es correcto, vas a contaminar la entrevista y no improvisar. Eso es súper importante. Entonces, estas diferencias que ahorita vamos a ver con la entrevista cualitativa, pues se van a empezar a notar. Beatriz Muñoz, te mando un gran abrazo, un saludo, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos hablando pues de la entrevista cualitativa y bueno, vamos a continuar, ¿no? ¿Dónde se hacen las entrevistas estructuradas? Pues se hacen en puntos de afluencia. Por ejemplo, si queremos saber de alguna marca, de algún negocio, una investigación de marketing, pues vamos a las plazas, vamos a los lugares concurridos, podemos ir a esos lugares, podemos ir a los domicilios de las personas, o pues la entrevista estructurada tiene esa ventaja que por teléfono se puede hacer pues muy sencillo o de manera virtual ahora con el internet. La entrevista abierta, híjole, la entrevista cualitativa, los ejemplos que ya les di históricos, ¿no? de este investigador inglés y este investigador de los Negros de Filadelfia, pues podríamos remontarnos al diario de Malinowski, ¿no? Malinowski es un obligado que todos tenemos que leer. Y él pues ahorita le voy a pedir a mi staff que me pase por favor el libro de metodología para poder leer al auditorio. Fíjense qué buena idea, se los voy a leer, un libro de metodología muy interesante que les quiero compartir. Malinowski cruzaba la observación participante. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estuvo viajando con las personas, en aquel tiempo se le decían nativos, y ahorita ya no es muy correcto decir eso, y hacía charlas informales y hacía entrevistas, pero él no diferenciaba, o sea, él no decía, tú aquí te voy a entrevistar aquí, o voy a hacer una charla informal y registrarla en el diario de campo. No, él todo lo cruzaba y todo lo metía en anotaciones que iba creando. Entonces, si ustedes ven la literatura de Malinowski, pues él no hace diferencia entre entrevista, observación participante y charlas informales. Autores que pues ahora mismo pues están que ya están separados y están más desarrollados. Les traje un pequeño textito de Malinowski que me parece fundamental leerles para entender este punto. Miren, dice: sábado 8 de diciembre de 1917, me desperté tarde, me sentí muy mal, me hicieron un enema. Cerca de la 1 salí, oí gritos de Caguapul, traía Uriel y Teyeva. Me senté con los nativos, hablé y me saqué algunas fotografías. Regresé, Billy recogió y completó mis notas acerca de Huasi. En Teyava, un hombre mayor habló mucho sobre peces, pero no logré comprender del todo lo que decía. Luego nos fuimos a la Guacamae, hablamos de Bilú, siguieron preguntándome acerca de la guerra. A la tarde hablé con un policía sobre Wadi Bilú y Yoyubá. Me molestó que se rieran. Billy me contó nuevamente varias cosas interesantes. Tomé quinina y comelanos. Ok. Si se fijan en estas anotaciones del sábado 8 de diciembre de 1917 de Malinowski, él está mezclando lo que observa. Él está mezclando, no es solamente observar atrás de un espejo, está participando en los rituales, en la vida cotidiana de esa comunidad, y está, o de esas personas, y está ahí haciendo comentarios de esa observación participante que está haciendo, y está haciendo charlas informales que muchas veces cuando hacemos una entrevista
Podemos estar una hora con el informante y resulta que como vamos platicando, pues alguien te suelta ahí una charla y te da información que es mucho más importante. Entonces él registra de esta manera sus entrevistas, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, bueno, otra de las cosas es que él manifiesta que está molesto en el diario, pues a veces manifiesta también que no confía mucho en los nativos y tiene algunas problemáticas de esta manera. Entonces, esto para el paradigma cuantitativo pues no debería de mezclarse porque se pierde pues ahí el método, ¿no? Pero en realidad pues es una escuela que fue formando Malinowski, que después la antropología y la etnografía pues fueron retomando, y ahora mientras tú sistematices bien tus datos pues vas a tener investigaciones muy ricas, ¿no? Sí, no debemos de jugar al mentalista, dice Beatriz Muñoz. Efectivamente, es fíjate que de hecho he llevado alumnos que han hecho entrevistas y bueno, te cuento que no ha salido bien, ¿no? Han querido imponer la conversación, imponerse sobre las ideas del informante, y pues bueno, eso no es correcto. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más de esto. Y bueno, aquí tengo algunos puntos o características que debe tener una entrevista cualitativa. 1. Para poder hacer una entrevista cualitativa necesitamos acceder a la situación, ¿no? Dicen por ahí algunos investigadores de Estados Unidos que estaban investigando sobre las playas nudistas en Estados Unidos. Entonces, pues ¿cómo accedo a la situación? Pues me tengo que encuerar, ¿no? Me quito la ropa y me meto a la playa con los nudistas y pues tengo que empezar a pasear ahí, a socializar con ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay un investigador muy, muy famoso del que voy a hablar ahorita más al rato. Pues este investigador, entrevistó a los ángeles del infierno, ¿no? Estas pandillas que vinieron de la guerra y que eran exmilitares y luego compraron sus motos y armaron sus pandillas, ¿no? Los ángeles del infierno. Pues ¿qué hizo para poder acceder a la situación esta persona? Pues se compró una moto, ¿no? Una moto grande, llamativa, y pues fue al lugar a empezar a familiarizarse con los ángeles del infierno, ¿no? Esta pandilla tan famosa. Y un ejemplo más local, pues ¿cómo accedes a la situación? Por ejemplo, a mí que me tocó hacer investigación zapatista, pues acercándote a los festivales, a las juntas del buen gobierno, a las asociaciones, a todos los eventos que realiza el ZLN, ¿no? Entonces es una manera de poder acercarte y empezar a trabajar. Bueno, otra cosa importante: si ya accedí a la situación para poder realizar mi trabajo, necesito comprender el lenguaje y la cultura de los entrevistados, la jerga, lo que se habla, la cultura, los significados son sumamente importantes. Esta investigación que les conté de la playa nudista, por ejemplo, pues había un concepto, ¿no? Que le decían es que viene la Virgen, y todo el mundo pensaba, híjole, pues el investigador, ¿no? Decían, la Virgen, ¿será que es virgen de veras? Se ve que ya está grande, virgen, o será que es porque es santa, o por qué será virgen. Bueno, ya metiéndose al lenguaje, a la cultura, se enteró pues que era virgen, era la jerga que se hablaba en ese lugar donde se estaba investigando. Pues eran las personas que andaban con las pompas blancas, ¿no? O los senos blancos. ¿Por qué? Pues porque se notaba que no les pegaba el sol en esas partes, entonces no estaban en las playas nudistas constantemente. Entonces hay que aprender la jerga porque luego los significados no los entendemos bien. Ahí en el zapatismo se habla mucho de compas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se van haciendo los significados. Daniela Silva, hola, mucho gusto. Gracias por sintonizarlos y por felicitar a nuestro programa. Pues estamos hablando de la entrevista cualitativa, ¿no? Decidir cómo presentarse.
ese es muy importante. ¿Cómo me voy a presentar ante el lugar donde voy a investigar, ¿no? Entonces, si tú te presentas mal, vas a tener problemas. Hay una investigación de Johnson, 1976, más o menos, búsquenla por ahí, que habla de las oficinas de servicio social. Y él entró, se presentó como que era investigador, pero durante toda la investigación tuvo problemas gruesos porque la gente pensaba que era un espía de la administración, que solo estaba hurgando y espiando para ver quién era como corrupto o quién no estaba de acuerdo con el sistema, y eso iba a conllevar pues a que se lo corrieran, ¿no? Entonces todo el mundo le negaba la información. Por eso presentarse es sumamente importante. Encontrar a un informante. No es necesario encontrar a un informante, pero sí facilita mucho la vida. Encontrar una persona empática con la que te puedan meter a la situación, pues te va a ayudar muchísimo. Yo recuerdo cuando empecé a investigar, ¿cómo se llama? Tuve de informante de inicio un compañero del posgrado, ¿no? De la UNACH. Me acuerdo mucho de Eric Acero, le mando un saludo, pues investigador también. Él me fue metiendo y fue, digamos, que mi informante, ¿no? Con el que empecé a trabajar. Bueno, ya cuando entras al campo, ya tienes tu informante, necesitas empezar a ganarte la confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, pues va a empezar a haber problemáticas, y esta confianza te va a poder meter a la vida cotidiana de las personas, a las opiniones, las percepciones. Contrario a la entrevista estructurada, pues nosotros queremos saber todas las subjetividades y todas las opiniones y las percepciones y los sentimientos de las personas, y hasta en el diario pues pudieras escribir tú lo que tú sientes, ¿no? Entonces me parece fundamental empezar a generar esta confianza. Muchas veces dejar a un lado el egocentrismo, el que tú quieras saber más, el entender que vas a compartir otra manera de vivir, de otra manera de entender la vida, y quitarte a un lado todo esto y poder ponerte en los zapatos del otro. Es lo que llaman el círculo hermenéutico, ¿no? Bueno, después necesitas establecer un entendimiento o rapport. Esto es fundamental. Les voy a decir por qué. Si tú no estableces un entendimiento, ya no confianza, un entendimiento, un respeto, que tú comprendas todos estos, puedes terminar mal, ¿no? Y ahí está de este ejemplo que les doy de Thompson. Busquen esa investigación de Thompson, de Los Ángeles del Infierno, de esta pandilla de los de 45, pues que él en su rapport, ya terminando la investigación, ahí con las personas que estaban, no hubo buen entendimiento, y Los Ángeles, o sea, la pandilla se molestó y le pusieron una tranquiza a Thompson, lo golpearon brutalmente. Fue algo muy sonado, ¿no? O sea, no es un juego la investigación puede ser peligrosa y tienes que tenerle mucho respeto, y él pues acabó muy mal, lo golpearon, imagínense, ahí en medio de los pandilleros, ¿no? ¿Cómo lo habrán dejado? Pues, y ya a punto de terminar su investigación por no tener este rapport, este entendimiento con las personas. El rapport no solamente es con el informante clave, el rapport debe de ser con todos, y uno debe de medir a quien no le cae muy bien y tratar ahí como de limar las perezas o no causar muchos conflictos. Déjenme decirle que hace algunos años, cuando realizaba investigación de los Altos de Chiapas, le voy a decir informante, no me gusta decirlo así porque es una amiga mía, se llama Alberta, una investigadora de ahí de la maestría que yo hice. Pues entramos a Cruz Quemada, San Juan Chamula, y bueno, tuve problemas de rapport, ¿no? Porque se me ocurrió ir a la escuela o a la plaza, y estaba jugando con una niña, y luego la niña venía con nosotros, ¿no? Lógicamente, pero pues es un lugar donde yo soy un casclán, una gente externa que no pertenece a la comunidad, y pues casi me amarran, ¿no? Entonces, pese a que mi informante o mi amiga quiso ahí hablar para abogar por mí, pues no se pudo, hasta que salió su abuelo, que pues era
de ahí de una persona importante de la comunidad, ¿no? De la Comisión de Educación, y ahí ya se arreglaron las cosas. Pero si no hubiera salido, me hubiera ido muy mal. Entonces es importante que tomen en cuenta todos estos puntos, porque hasta su vida puede estar en juego en la investigación. Yo recuerdo mucho a Miguel y a Sebastián, unos grandes amigos del posgrado, que fueron a hablar ahí a una comunidad trinitaria. Ellos pues estaban más en esto de trabajar algún componente para no ponerle químicos al cultivo del tomate, y estaban ahí con algunas ideas novedosas, pero pues sí te dice la comunidad, ¿no? Pues que si no funciona, pues te van a amarrar, ¿no? Y pues ya no responde. Entonces el campesino, si no sale sus hectáreas de tomate, pues no come. Entonces es muy importante para él, y pues no tiene tiempo de estar viendo o jugando al investigador a ver si sale o no. Entonces es importante que tomen en cuenta todas estas cosas. Y bueno, al final lo más importante es que hagan la recolección de material empírico. Esto es que entrando al campo, ya sea con las entrevistas, con su diario de campo, con su observación participante, con sus charlas informales, ustedes vayan sacando esta información, porque esta información es lo que a ustedes les va a ayudar para poder procesar sus datos y hacer lo más importante, que es el capítulo final, donde van a hablar de sus resultados. Que antes de empezar a hablarles de algunos tips de la entrevista que yo utilizo, quiero hablarles un poquito de la ética, porque la ética, bueno, está la axiología, ¿no? Y la axiología se divide en moral y ética, y de la conducta humana, pero pues la ética y la moral son cambiantes dependiendo del tiempo, el lugar, el espacio, pueden pues variar. Entonces hay dilemas éticos en la investigación. No les voy a decir tiene que ser así o asado, pero sí tienen que valorar este tipo de cosas. Uno, pues habrá que hablar del consentimiento informado, ¿no? Hay quien cuando entra a una comunidad, entra a algún lugar, pues necesita pedir un consentimiento, pero esto de hacer trabajo de campo abierto o cerrado, pues es una decisión que muchos investigadores han tendido de no informar qué están haciendo, de entrar de manera encubierta, ¿no? Y también son investigaciones que a mi parecer son válidas, pero ustedes tendrían que ver. Pues yo mismo en Ciesas, platicando con Xochitl Leiva, una investigadora que trabajó el zapatismo, pues no coincidimos, ¿no? Lo voy a decir así, pues no fui de su agrado para entrar al doctorado, pues porque ella hablaba mucho de esa famosa permiso que se tiene que hacer en la Junta del Buen Gobierno con los zapatistas, y bueno, es algo que a mí éticamente, fíjense, pues el dilema no me agrada, pues porque también te puedes volver en un fan de los zapatistas. Digo, yo soy pro zapatista, admiro mucho las ideas de ellos y los sigo constantemente y siempre trato de dar a conocer sus ideologías, pero tampoco quiero hacer una investigación que sea un panfleto político pro zapatista, ¿no? Sino que voy a hacer una descripción final de resultados, pues que tienen que ser adecuados a la información que yo pude recoger, ¿no? Y muchos pues se vuelven fanáticos ahí del lugar donde llegan, la comunidad los absorbe, ¿no? Unos ya ni regresan. Entonces es importante pensar en esto, valorarlo. No les puedo decir a ciencia cierta, pues porque dependiendo cada investigación ustedes tendrán que valorar esto. Y bueno, de pronto hay acciones que nos meten en dilemas haciendo investigación. Déjenme hacerles un pequeño recorrido de las probabilidades que podrían tener con esto. Miren, White hizo una investigación sobre en Estados Unidos estaba haciendo un acto de corrupción que votaban, había como círculos de gente que votaban doble o triple o hacían trampa, ¿no? Entonces a White le tocó tener que votar doble. Esto es un acto, es un delito, es
es una corrupción que él hizo, ¿no? Entonces es un dilema ético, decir, no, yo no debo de votar doble porque estoy incurriendo en un delito. Híjole, él decidió resolver el dilema ético diciendo, no puedo ahorita no votar y descubrirme porque voy a tirar años de investigación y todo lo que tengo recopilado, así que él decidió votar doble y bueno, a mi parecer, no sé usted, tendría que debatirlo, ¿no? Con sus creencias también, porque pues, cada quien también tiene una moral y unos valores. Hasta dónde va a llegar usted como investigador, ¿no? Me parece que también la investigación de pronto debe ser muy malicioso. Thompson con Los Ángeles del Infierno, ¿no? No le pasó, bueno, al final lo golpearon, como les comenté, pero él tenía mucho miedo porque Los Ángeles del Infierno pues ya era muy, muy común que salían y de pronto hacían delitos y violaban mujeres o robaban cosas, golpeaban personas, y bueno, Thompson siempre trató como de eludir y logró eludir estos momentos y estar solamente en ciertas situaciones, pero pues le hubiera podido haber tocado ahí una violación y empieza el dilema de si se va a meter a hacer algo o va a mantenerse al margen para conservar sus datos y continuar con la investigación. Hay uno buenísimo de Umbrates. Híjole, ahí, este investigador revisa la investigación, habla de los homosexuales en los baños públicos, las famosas salones de té, les llaman a estos baños públicos. Se recordarán pues que hay unos baños que tienen ahí unos hoyos, ¿no? Entonces ahí practican felaciones o ya dependiendo lo que permita la infraestructura, pues se volvió toda un fenómeno social en algún tiempo, y Humkes pues fue a investigar, ¿no? Y él entró como reina vigía. La reina vigía pues es la persona que está vigilando que no venga la policía, que no venga nadie, o está orientando a las personas para que pues, las personas que entraron al baño pues puedan realizar sus actividades, ¿no? Entonces él pensaba que con esto iba a lograr captar a las personas que entraban a los baños públicos para poder entrevistarlos y hacer su investigación, pero descubrió que pues no podía hacerlo porque entraban y pues lo que sucedía es que había mucha discreción y lo que querían era irse ya, pues no lograba captar su atención y que le hicieran caso, hasta que hizo algo pues que algunos consideran que no es ético. Anotó las placas de los carros de las personas que iban a los baños y fue a los registros policíacos, consiguió las direcciones, pues, lógicamente de manera ilícita, y les cayó directo a su casa y los entrevistó, ¿no? Pues ya se imaginará pues que muchos pues no eran homosexuales abiertos, sino, o sea, ante la sociedad, sino pues que era más bien una vida oculta, no estaba igual a la esposa y los hijos, y bueno, les hizo la entrevista ahí en su casa, medio forzado, medio que no se dieran cuenta, y pues esto causó mucha controversia ética, ¿no? Si era correcto o no continuar con esa investigación. Y bueno, también existen los investigadores que utilizan peyorativos o utilizan una serie de situaciones pues que no son correctas, ¿no? El estar calificando o hacer juicios de valor hacia tu investigación me parece que no va por ahí. Y está Good, él habló sobre los derechos civiles de la gente obesa, y el dilema ético empezó pues que en su investigación, en sus resultados, dice que fue una enorme pérdida de tiempo la investigación, que no tenía ningún valor el movimiento civil por los obesos, y lo peor es que después pues gran parte de las entrevistas las consiguió, pues adivinen cómo, acostándose y teniendo relaciones sexuales con las mujeres obesas del movimiento, ¿no? Entonces
tuvo relaciones con ellas, tuvo un encuentro íntimo, se fue ganando ahí la confianza y así fue que logra tener entrada a estos lugares. Entonces dices, bueno, ¿qué tan ético puede ser esto? Fue muy controversial en su momento. También déjenme decirles que bueno, yo recuerdo mucho al doctor Uriel ahí en Sesmeca, que nos contaba pues que había tenido una novia, creo que de Inglaterra, algo así, y pues había tenido una novia y anduvieron todo el año y él lo llevó a pasear y lo metió a lugares así donde pues no tenía acceso, ¿no? Y ¿qué sucedió? Pues que al año la dejó, probablemente se acabó la beca y desapareció y nunca más volvió a contestar. Entonces sospecha él pues que lo utilizó para poder entrar como un informante, ¿no? Por medio de pues una relación de noviazgo pues que no era auténtica, no era para conseguir ciertas cosas. Estoy esperando que venga mi staff técnico para poder mostrarles algunas imágenes, pero en lo que viene, pues déjame comentarte que existen muchas maneras y muchos manuales de hacer investigación cualitativa, ¿no? De hacer la entrevista poco cualitativa, pero yo te quiero compartir algo que yo he hecho y me ha funcionado. Y bueno, hay algunos otros estilos. A mí me gusta que mis estudiantes de maestría, de posgrado, antes de plantear el problema, vayan al campo con un tema, no con preguntas de investigación, no con ya definidos objetivos, sino que vayan al campo, hagan un pequeño sondeo y este sondeo los pueda llevar a conseguir un objeto de estudio específico, ¿no? Y me gusta que pues logren, si tienen un informante clave, pues diferenciar algunas cosas. Quiero comentarte que Malinowski todo lo juntaba, pero a mí me parece fundamental utilizar la observación y el diario de campo. Pero hay una entrevista cualitativa que yo separo de la entrevista como instrumento y yo le llamo charlas informales. Eso significa que si yo voy al campo y estoy platicando con alguien, pues entonces esa charla la voy a registrar en mi diario de campo y la voy a llamar como charla informal. Es parte de una entrevista, pero no tengo una grabación y para procesarla, entonces la registro en el diario de campo, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo este instrumento. El siguiente instrumento que yo manejaría sería entonces la entrevista cualitativa o la entrevista abierta, que esto ya es pues con una persona específica con la que me voy a sentar a trabajar 40 minutos. Yo trato de hacer, ¿qué te digo? Entre 3 y 5 encuentros con cada informante clave y empezar a trabajar en sesiones de 40 y 50 minutos y después hacer los vaciados. Yo creo que antes de que empieces a plantear ya tu problema, que ya tengas la temática, lo que debes de hacer es hacer alguna revisión. Déjame comentarte un ejemplo para que vayas tú pensándole. Supongamos que quieres estudiar a los educadores de calle. Los educadores de calle son esas personas que van a los mercados y van a plazas públicas a darle clases a los niños en condiciones de trabajo y bueno, tratan de transmitirles derechos humanos, derechos de los niños, un poco de equidad de género, hablar de los conflictos que suceden para apoyarlos y van manejando un currículum informal muy interesante, ¿no? Si yo tuviera tesistas, que de hecho tengo algunos que van a trabajar sobre esto, pues lo primero que quiero es que vayan al campo y tomen fotografías sobre este acontecimiento, ¿no? Para que vean cómo es una clase de calle. Una cosa es que yo me imagine las cosas y otra cosa es que yo vaya y lo vea. No sé si me puedas poner, tengo aquí en los sistemas al ingeniero Carlos Ramírez.
si me pudieras poner algunas fotografías de Melec, si es posible. Vamos a hacer un zoom aquí para que puedan ustedes ver. A ver, vamos a hacer el zoom. Bueno, pues ustedes pueden observar aquí, es el mercado, y todos estos lugares pues es donde están los niños que están ayudando a trabajar o que trabajaron haciendo las artesanías y ya solo están de acompañantes. Ahora, iríamos a la siguiente, fotografía. Es como para que se den una idea. Ok, entonces, si ustedes pueden observar aquí, aquí hay un kiosco, aquí están los educadores de calle y aquí están los niños. Son actividades lúdicas que están realizando, que están todo el tiempo jugando con ellos. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, tienes que ir y vivirlo para poder entender y después plantearte problemas y hacer tu investigación. No puedes desde el escritorio trabajar, tienes que ir primero, ¿no? Quisiera continuar, vamos a seguir comentando esto, ¿no? Los alumnos entonces tienen que ir al campo y observar, registrar en su diario de campo. Esto es sumamente importante. Tienen que observar, tienen que registrar en su diario de campo y de ahí ellos empezarán a tener pues más preguntas, más cuestionamientos, entenderán la realidad y podrán comprender mejor el lugar. El investigador, sobre todo cualitativo, debe ir al lugar a vivir los hechos. Es más, si te permiten trabajar de eso, pues estar ahí. Beatriz Beatriz opina que el efectuar entrevista es como ponerte en el confesionario. Sí, claro, el entrevistado. Eso puede ser una conducta más empática. Claro, debes de ser sumamente empático y a veces tú tienes que dar algo de ti, cosas que no quieres decir, para que generes esa confianza. Y muchos debaten en este confesionario que es mutuo, le llaman el círculo hermenéutico, que se debería de compartir la autoría con el informante. Ese es un debate ético interesante. Pero bueno, el chiste es que tienen que ir al lugar y de ahí ya podrán empezar a generarse preguntas de investigación y plantearse un problema. Yo hasta que van y me demuestran que fueron y que tienen ciertas anotaciones, es cuando entonces ya les pido que planteen el problema y me hagan unas preguntas y tengan unos objetivos. Fíjense, es muy bonito trabajar por líneas de investigación, eso es lo que muchas universidades no manejan. Me parece que es mucho mejor para los asesores porque tienen más capacidad como para maniobrar con los alumnos, pueden atenderlos de manera más focalizada. Por ejemplo, si vas a trabajar en educadores de calles, agárrate 3 o 4 tesistas o busca a tus compañeros. Y bueno, por ejemplo, en estas fotografías que les mostré, pues tengo una tesista que está a punto de salir en UPN, que está hablando sobre los valores que se transmiten dentro de la educación informal del educador de calle. Tengo otro tesista que está hablando sobre cómo se usa el cuento como didáctica en la educación de calle, y tengo otro tesista que está hablando sobre el uso del currículum. Entonces, si se fijan, es una misma realidad que está ahí, pero la estoy viendo desde diferentes perspectivas. Un mismo tema te puede dar muchísimas opciones para poder investigar, y esto sí hace rico. Acuérdense que como investigadores investigamos un poquito, es un granito que aportamos a la comunidad científica, social, y después otros irán aportando, irán construyendo esta realidad. Bueno, una vez que ya hago mi planteamiento del problema y hago ahí un primer bosquejo, a mí me gusta que hagan una pequeña precategorización. La categorización consiste en agrupar. Entonces, puedes ir haciendo conceptos. A mí no me agrada que los estudiantes hagan preguntas como un cuestionario.
Es una técnica. Hammersley, Atkinson, Taylor y Bogdan, muchos autores, Restrepo, por ejemplo, hablan de estas preguntas que se pueden realizar, donde las preguntas surgen de ciertas categorías. Pero yo creo que la entrevista cualitativa no debe ser con preguntas, sino debe ser una charla amena, debe ser un confesionario, como comentaron ahorita, y ahí es donde se va realizando o van surgiendo los datos. Esto es sumamente importante. Entonces, yo lo que hago, que mis estudiantes van en un primer momento y hacen una entrevista y dicen, oye, pero ¿cómo vamos a hacer la entrevista si no hemos hecho esto, si no hemos hecho lo otro? Pues ve y entrevístala, platica con ella, platica con él, con el informante, para que te des una idea y te centre, porque a veces estamos haciendo preguntas o planteamientos que no son correctos. Y en esa primera entrevista cualitativa es que te vas a dar cuenta de cómo plantear tu problema de manera correcta, porque el informante te va a dar los datos que necesitas. Recuerda que lo vas a ver 5 veces más y vas a tener espacios de 1 hora, de 40 minutos en estas 5 veces. Entonces, ¿qué hacer con la entrevista? Ok, lo primero que voy a hacer es revisar, por ejemplo, si están los educadores de calle, pues ¿dónde trabaja el educador de calle? Trabaja en tal asociación. Pues entro a ver la asociación, veo la historia de los educadores de calle, empiezo a generar una especie de marco, de perspectiva teórica, ¿no? De cositas, pero es un primer avance. Voy a empezar a leer un poquito de todo, como para poder crear tópicos o categorías. En este caso, si voy a ver al educador de calle por primera vez, ya lo fui a observar, ya leí algo de la literatura que logré. Si me voy a acercar al educador de calle, pues yo voy a pensar, a ver, yo soy maestro, pues ¿de qué hablaría? Pues del currículum, ¿no? Le voy a preguntar del currículum, pero ojo, no le voy a preguntar, voy a platicar sobre el currículum. Entonces, ya el educador de calle me dirá, ¿sabes qué? Yo no llevo un currículum formal, ni una planeación, ni una secuencia didáctica, yo no tengo un plan programático, ni esto, y ya podamos saber. Otra cosa que me interesa es saber, por ejemplo, otra categoría, otro tópico, es el perfil del maestro. ¿Cómo tiene que ser un maestro, un educador de calle? ¿Qué perfil debe tener? ¿Cuál es el perfil de los alumnos? ¿No? ¿Cuáles son las temáticas? Entonces, ¿cuáles son las actividades lúdicas? Entonces, empiezo a hacer una serie de tópicos, 5 o 10 tópicos, y me siento a charlar con el informante clave para poder tener un panorama general, y con esto hago mi planteamiento del problema y mis preguntas de investigación. Al informante clave entonces lo veré cuando ya esté preparado para hacer una segunda entrevista, porque necesito que no me diga lo mismo que ya me dijo, necesito estar yo preparado para poder contener esta entrevista. Ustedes desde el celular pueden grabar a su informante clave, ahí están los programas, en el Play Store pueden bajarlos y hacer la entrevista de 40-50 minutos, la descargan a la computadora. ¿Qué voy a hacer con esto? Y aquí es donde quiero pedirle a mi ingeniero que me pueda poner, por favor, un vaciado de entrevista. Les voy a dar un ejemplo, una idea de lo que pueden hacer. Es el Word, me parece, ese, ¿no? Acérquense para que lo puedan ver, por favor. Entonces, si ustedes notan aquí, el archivo de Word está dividido en 2 partes. Una parte es la transcripción de la entrevista y otra parte está en blanco. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo voy bajando, lo que voy a hacer es subrayar con un color. Voy a subrayar. Y por ejemplo, bueno, aquí viene, vamos a ver. Bueno, digamos que aquí habla sobre el perfil del educador de calle. Subrayo con un color, lo pongo acá y le pongo categoría 1, perfil del educador. Aquí otro, categoría tal, y empiezo a subrayar y a formar. Es muy importante que usted debe de transcribir la entrevista, debe ponerse en su audio,
Por cada minuto que usted graba son 3 minutos, por 1 hora va a tardar 3 horas en transcribir. Pero cuando usted está transcribiendo, usted está escuchando, está aprendiendo, está cuestionando, se están sucediendo cosas a su cerebro, y de ahí empieza usted a categorizar, escuchando y subrayando y categorizando de esta manera. Ese es un tip que yo les paso. ¿Y qué hacer después cuando ya categoricé y puse aquí todas mis categorías al lado? Ojo, esto es con lápiz, con color, esto es para que usted lo manche. Vamos por favor a la siguiente imagen para que ustedes puedan ver. Aquí van las categorías, recuerden. Y bueno, ya tengo las categorías ahí. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una tabla de Excel. La tabla de Excel es muy importante porque si se fijan, aquí están las categorías. Por ejemplo, didáctica. Aquí está perfil del educador, contexto, contexto de la calle, perfil del alumno. Y si hacemos la panorámica general, nos damos cuenta que ahí están las transcripciones ya segmentadas de la entrevista. Esta primera categorización me va a ayudar para poder yo entender mi problemática y empezar a generar un primer banco de datos. Regresemos a Lee Atkinson. Hay mucha literatura. A mí me gusta Dennison Lincoln, y ya dependiendo del área, pues van a poder acercarse a tipos y estilos diferentes, ¿no? Pero lo importante aquí, creo yo, es que ustedes hagan un primer acercamiento a su investigación, que no le tengan miedo, que no se queden, porque el típico maestro está en el aula y dice, a ver, plantéenme un problema y vamos a hacer las preguntas. Se puede hacer como una especie de taller, pero un taller de la nada, porque no van, no observan, no tienen diario de campo, no, así no se puede hacer investigación real. La investigación tiene que tener cierta trascendencia y este es un camino pues, con el que ustedes pueden trabajar, que creo que es muy interesante. Y bueno, existen otras maneras que se comentarán en otro momento. Y recuerden, ahora que sacamos nuestra primera publicidad, ponerle like allá a la página, a nuestro video que nos hizo nuestro productor, que aquí el aspecto psicológico es lo trascendental, el aspecto psicológico. Ustedes, si se deprimen psicológicamente, no van a avanzar. La metodología, nosotros aquí se las vamos a dar. Pásenla muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.